Hoy nos traen al Pleno para su aprobación proyectos de inversiones financieramente sostenibles por un valor de 333 millones de euros. También, obligados por ley, traen una partida de amortización de deuda por 224 millones de euros. Queda claro que se amortiza deuda por no saber ejecutar inversiones y por estar obligados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el pasado pleno del 9 de mayo, en el que se aprobaron la modificación de las bases de ejecución, nosotros expusimos nuestras dudas de la legalidad de dichas bases de ejecución y, por tanto, nuestras dudas de que algunas de las inversiones financieramente sostenibles que traen hoy al Pleno puedan tener problemas de legalidad a la hora de ser realizadas. Evidentemente, el equipo de Gobierno pretende hacer todas las inversiones posibles vía inversiones financieramente sostenibles para que no computen como gasto de cara al límite impuesto por la propia regla de gasto. Es decir, en vez de realizar inversiones ordinarias que computan como gasto de cara al tope que impone la ley, lo hacen vía inversión financieramente sostenible y así no computa, lo cual nos parece adecuado, pero claro, nos parece adecuado siempre que cumpla con la ley y no nos suponga problemas de cara al futuro. Es decir, no se puede votar a favor de asuntos sobre los que no tenemos la certeza de su legalidad. Recordemos que el Ayuntamiento de Madrid, hace un breve espacio de tiempo, estuvo intervenido precisamente por no cumplir con la legalidad según la interpretación de la norma de la regla de gasto del Ministerio de Hacienda. Bien, hemos revisado todas las inversiones que traen hoy al Pleno y hemos comprobado que hay decenas de partidas que aparecen ya en el listado de inversiones de marzo. Es decir, inversiones financieramente sostenibles que no son nuevas, que son inversiones que ya están en marcha. Inversiones que están en fase de ser adjudicadas o, de hecho, ya incluso adjudicadas y que se traen hoy al Pleno precisamente para que dejen de ser inversiones ordinarias, normales, digamos, para que pasen a ser inversiones financieramente sostenibles. Estas inversiones, decenas de ellas, se realizan en base a un cambio de las bases de ejecución sobre el que tenemos dudas de legalidad, como hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, tenemos 13 escuelas infantiles ya adjudicadas y las damos de baja como inversiones ordinarias y pasan a ser inversiones financieramente sostenibles. Señor García Castaño, yo le pregunto, ¿está usted completamente seguro de que esto es legal? ¿Estamos seguros? Por ejemplo, tenemos la escuela infantil de Moscardó en Usera, por un importe de 1,8 millones de euros como crédito adjudicado, para empezar a construir. Y en el Pleno de hoy aprobamos que deje de ser una inversión ordinaria para ser una inversión financieramente sostenible. Otro caso, tenemos el caso del Centro Deportivo José María Cajigal por 2 millones de euros. Una inversión que ya se está ejecutando según los datos del listado de inversiones de marzo. Sin embargo, en el Pleno de hoy se trae para que deje de ser una inversión ordinaria y pase a ser una inversión financieramente sostenible. Otro caso más. Tenemos otra inversión para la construcción de la nave para el almacén en calle Ahumados por un importe de 5,6 millones de euros. Una inversión que ya está adjudicada y que se pretende terminar en 2018. Sin embargo, lo que se pretende hoy es que esta inversión de nuevo pase de ser ordinaria a ser una inversión financieramente sostenible. Señor García Castaño, le voy a preguntar si estamos completamente seguros de que esto es legal. Nosotros tenemos dudas y esperamos que no haya problemas en el futuro. En este caso tenemos dudas sobre todo, especialmente por los puntos 10 y 11, que se basan en un cambio de bases de ejecución por el cambio de financiación, que fue precisamente lo que aprobamos en el Pleno del 9 de mayo, el pasado Pleno. Y en el punto 12, además, son inversiones que generan gasto corriente. Todo el mundo sabe que las inversiones financieramente sostenibles no pueden generar gasto corriente, salvo que exista una autorización expresa del Ministerio de Hacienda. Lo cual, bueno, señor García Castaño ha dicho que se ha solicitado, pero todavía no tenemos esa certeza de que el Ministerio de Hacienda lo vaya a aprobar. Nosotros, evidentemente, estamos a favor de que se hagan inversiones, de que se invierta, pero, insistimos, tenemos dudas de que sea legal pasar de ordinarias a IFS cuando realmente pues ya están adjudicadas, incluso algunas de estas inversiones ya se están, de hecho, realizando. Bien, hoy traen, como hemos dicho, 333 millones de IFS para su aprobación. Creemos que es importante que todo el mundo entienda
lo que se ha hecho con la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles desde que ahora Madrid está en el Gobierno. Y para ello vamos a analizar los datos, los pueden ver en la pantalla. Estos son los datos del ejercicio 2017. Pueden ver lo que es la primera línea, la MT, es decir, nos damos cuenta que prácticamente toda la ejecución de inversiones que se ha realizado ha sido comprando autobuses de la MT. Si quitamos los autobuses de la MT, en el 2017 solamente se han ejecutado 16 millones de euros. Comparemos, presupuesto de más de 5.000 millones de euros y se ejecutan vía IFS 16 millones de euros, que es un 0,0. Es decir, es tremendo, ¿no? Es la poca falta de capacidad de gestionar las IFS, la poca falta de capacidad de gestión de este Gobierno. Podemos ver, por ejemplo, que en Economía y Hacienda, de 56 millones de euros, se ejecuta un 1,88%, 1.062.000 euros. De Medio Ambiente y Movilidad, de 33 millones, se ejecuta un 1,39%, tremendo. Bueno, de Desarrollo Urbano Sostenible es tremendo, aterrador, diría yo. De 89 millones de euros, se ejecutan 58.000 euros, un 0,07, 0,07. Es decir, yo no sé muy bien a qué se dedica, realmente un área con más de 1.000 trabajadores, un área que realmente tiene una capacidad que ha demostrado de hacer cosas impresionantes, pues vemos que llevamos 3 años al ralentí. Insistimos, lo dicen los datos, 58.000 euros de 89 millones de euros. Obligaciones reconocidas, que las obligaciones reconocidas, evidentemente, es lo que es la ejecución del presupuesto según la contabilidad pública, ¿no? No es una invención nuestra, es la contabilidad pública lo que determina. Y estos son datos, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid. Un 0,07. Un 0,07. Yo creo que cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible empezamos siempre hablando con un 0 delante. Bien, si vamos al ejercicio 2016, en el ejercicio 2016, pues pasa más de lo mismo. En un principio se habló de 266 millones de euros de inversiones financieramente sostenibles. Incluso se hablaba de mucho más, ¿no? Vamos a realizar no sé cuántas veces más de inversiones que el ejercicio anterior. Se hablaba de 30 nuevas vías ciclistas. Al final nos quedamos en una ejecución de 107 millones de euros. Pero es que pasa lo mismo. Si ven la primera línea, lo único que se hace con las inversiones financieramente sostenibles es comprar autobuses de la MT al contado, lo cual nos parece positivo, pero demuestra falta de capacidad de gestionar, porque si quitamos los autobuses de la MT se ejecutan 35 millones de euros. Medio Ambiente y Movilidad, un 1,71%. De 34 millones de euros se ejecutan 582.000 euros. Desarrollo Urbano Sostenible, otra vez, de 42 millones de euros se ejecutan 650.000, un 1,53. Estamos hablando de cifras ridículas, ¿no? Muy negativas para la ciudad de Madrid y para lo que supone el nivel de inversión. Recordar que el Ayuntamiento de Madrid tiene una plantilla de más de 40.000 empleados públicos. Y es que para realizar todas estas inversiones financieramente sostenibles, quitando los de la MT, han tenido que contratar personal. Pero es que en el año 2016 nos gastamos 3 millones de euros en el 2016 para ejecutar 35 millones en realizar estas inversiones financieramente sostenibles. Y en el año 2017 nos gastamos 2,5 millones de euros para ejecutar 16 millones de euros. Es decir, 16 millones de euros, ejecutas 16 millones de euros vía IFS y te gastas 2,5 millones. Es que al final casi te gastas más en personal que las obligaciones reconocidas, que la ejecución de las IFS. Bien, nos preocupan mucho todos estos datos de las IFS. Está muy bien, bueno, pues que se intenten aprobar. Por supuesto, tenemos todas esas dudas de legalidad, pero sí que hay que evidenciar que existe un grave problema de gestión. Muchísimas gracias. ¿Queda claro? Que nosotros vamos a votar a favor de las nuevas inversiones financieramente sostenibles, que suponen 269 millones de euros, que van desde el punto 2 hasta el punto 9. Claro, son nuevas inversiones financieramente sostenibles que creemos que son positivas. Ahora bien, vamos a votar en contra de la 10 y la 12, que son 64 millones de euros, porque de esa manera nos aseguramos de que no va a haber ningún problema con esas inversiones, porque se harán vía ordinaria. Es decir, que con nuestro posicionamiento de voto, que creo que es el mismo del Partido Popular, sabemos que no habría ningún problema con Hacienda y que esos 333 millones de euros irían por la forma legal. Tal como lo plantean ustedes, pues puede haber problemas. Señor García Castaño, le vuelvo a indicar, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
de si se pueden hacer las IFS respecto a las que ya se conozca con certeza que van a ser plurianuales. Respondemos negativamente. Bueno, pues esto lo dice la Secretaría General Autonómica y Local. Bueno, usted insiste y dice que no, pero esto es algo que dice el Ministerio de Hacienda. Bien, respecto a los datos de ejecución presupuestaria de las IFS, señor García Castaño, yo simplemente nos hemos limitado a coger el informe, el cuadro de la liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Son los mismos datos que aparecen en la liquidación del Ayuntamiento de Madrid, donde pone que el desarrollo urbano sostenible es un 0,07. Yo no tengo la culpa. Esos son los datos oficiales. Apréndase los datos. O medio ambiente y movilidad un 1,39%. O MT, que sí, es donde se han ejecutado 98 millones de euros. No se compare con un pueblo de 1.000 habitantes, señor García Castaño, que el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto de más de 5.000 millones de euros y tiene más de 40.000 empleados públicos. Y encima, para realizar esas IFS, este año nos hemos gastado 2,5 millones de euros con una ejecución de 16 millones de euros. Es que los datos son ridículos, pero es que esos datos son los de la liquidación del presupuesto, son los datos oficiales, son sus datos. Silencio, por favor, señor García Castaño, por favor, guarde silencio. Bueno, si me dice que son 2 años, pues también podemos tirar del año 2016. Bueno, es decir, es que las cifras son absolutamente ridículas y lo que demuestra es una falta de capacidad de gestión. Bueno, y si vamos ya también por otras áreas, pues volvemos a lo mismo. Realmente los datos, insisto, del 2017, si quitamos la MT, es un 6,94%. Los datos son totalmente ridículos. Bien, sobre que se cumple la legalidad, bueno, insistimos, el Ayuntamiento de Madrid ha sido intervenido por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid cuando decían ustedes que todo era legal. Todo era legal y, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid fue intervenido. Recordar que desde que ha llegado el Ayuntamiento de Madrid, 3 planes económicos financieros han sido rechazados y ustedes decían que eran perfectos. Bueno, decían que eran perfectamente legales. El último fue aprobado y recordar que se incumplió la regla de gasto en 43 millones de euros. Después de haber sido aprobado, se incumplió en 43 millones de euros, pero ahí no queda todo. El 16 de abril nos dicen que se han equivocado, un error suyo, y hay que aprobar otros 62 millones que se han incumplido la regla de gasto y que encima supone un recorte de 62 millones de euros. Bueno, todo iba a funcionar perfectamente, pero tampoco funcionó. Y esto no es todo, es que es el segundo año que se equivocan en la liquidación del presupuesto. En la liquidación del presupuesto de 2016 también se equivocaron. Y es que además, con Ahora Madrid, los 3 años que lleva gobernando, se ha incumplido la regla de gasto y anteriormente no se incumplía. Y esto nos ha supuesto 355 millones de euros en recorte. Pero ahí no queda todo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó también la medida cautelar de suspender la ejecución de otros 238 millones de euros adicionales en proyectos. Es decir, bueno, que tengamos dudas, es que realmente el no tener dudas, bueno, me parece sorprendente, ¿no? Y es que además, bueno, pues la AIREF ya ha avisado de que hay que embridar el gasto porque hay una posibilidad de que incumplamos de nuevo la regla de gasto en el 2018. Total, es que cuando ustedes gobiernan, la pregunta es ¿qué estará mal? ¿Qué fallará? ¿Qué no nos están contando? Muchas gracias.